Buenas noches, hermanos. Bendiciones para su vida. Una vez más estamos aquí, gracias al Señor, listos, preparados para predicar su palabra, para compartir lo que tiene que informarnos para renovar nuestra mente. Bien, bienvenido a nuestra página oficial de la Iglesia Cristiana Bíblica en Santa Cruz, Bolivia. Seguimos retransmitiendo por la vía online, ya que todavía no tenemos los permisos y no podemos reunirnos de manera física. Esta noche vamos a estar compartiendo la palabra en la carta de Romanos. Vamos a estar teniendo una lectura inicial del capítulo 8, desde el versículo 26 al 39. Pero en realidad vamos a estar exponiendo desde el texto 33 hasta el 39. Antes de eso, me gustaría que podamos orar, que podamos buscar la dirección y la guía de nuestro Señor. Así que incline su rostro y acompáñeme en su mente, en su corazón, y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta noche posible, noche dada, que tú nos das, Señor, para que llegado el momento, como ahora, podamos reflexionar en tu palabra, podamos ser dirigidos por ella. Te pedimos, oh Dios, tu gracia, tu favor, la iluminación de tu Espíritu, el discernimiento espiritual que solo tu Espíritu Santo puede dar, que nos abras los ojos, Señor, espirituales para ver las maravillas de tu ley y los tesoros que hay en tu palabra, Señor, para nuestra vida. Cumple, Señor, el propósito con tu palabra por el cual la vas a enviar hoy a nuestros corazones, Señor. Que ella pueda dar fruto en nosotros, fruto santo, fruto digno de arrepentimiento, Señor. Dignos de ser frutos dignos de discípulos tuyos, Señor, de aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, aquellos que han nacido de nuevo y que ahora somos nuevas criaturas, Padre, que podamos dar realmente una vida de testimonio de ellos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Siempre es un privilegio, siempre es un honor y una honra, mi Dios. Ayúdanos al que escucha y al que predica, Padre, para ceñirnos a la verdad y solamente a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer desde el versículo 26, como he dicho, de Romanos capítulo 8, hasta el versículo 39. Acompáñenme. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Cuando nosotros pensamos en un atleta, en un deportista de élite, y pensamos en la razón y en el motivo que le ha llevado a desarrollar dicha actividad, casi siempre vamos a concordar y vamos a terminar pensando en que un atleta de élite o un deportista de élite lo que está buscando es una meta, está alcanzando un premio, está alcanzando un logro o está buscando un logro, alcanzar un logro. Sean medallas, sean trofeos, sean puestos y honores, ¿verdad? Ser el mejor, alcanzar la victoria. Ahora, ¿qué se necesita? ¿O qué necesita un atleta? ¿O qué ocurre con un deportista de élite que quiere alcanzar estos honores, estos puestos? Es frecuente que este tipo de personas tenga que realizar en su vida muchos sacrificios personales, sacrificios de todo tipo dentro de su ámbito personal. Probablemente él no podrá estar donde otros sí pueden estar. El tiempo que él tenga que dedicar a sus entrenamientos, a sus estudios para ser el mejor en su área, le requiere que no esté donde otras amistades u otros sí pueden estar disfrutando de ciertos momentos de juego, de alegría, de diversiones. Por lo tanto, es restringido en su tiempo. Luego también son personas que invierten dinero incluso para poder lograr aquel objetivo. Se contrata al mejor entrenador, se contrata los mejores materiales, se contrata el mejor lugar para entrenar, para poder conseguir llegar a esta meta, para tener el mejor ambiente posible, para con el sacrificio adecuado conseguir la meta deseada. Esto con frecuencia, inversiones y sacrificios traen muchos desvelos o muchos dolores, muchas aflicciones mentales, emocionales, físicas, mucho cansancio, y requiere incluso una alimentación férrea, bien delimitada, que les posibilite ese tipo de esfuerzo máximo que ellos van a dar con el fin de poder ser el mejor y alcanzar la meta deseada. Bien, la pregunta es ¿por qué? O al final, como ya hemos dicho, ¿para alcanzar qué? Y si lo han alcanzado o lo alcanzarán. ¿Lo van a alcanzar? Esto es lo increíble, mi hermano. Estas personas hacen todo este tipo de sacrificios e inversiones, padeciendo ciertos dolores o aflicciones por causa de estos sacrificios personales, sin tener la certeza de que vayan a ganar, de que vayan a vencer, de que vayan a conseguir el premio ansiado, el puesto deseado. Es decir, que hacen un nivel de sacrificio tal sin estar seguros de que vayan a ganar, pero están dispuestos al sacrificio y están dispuestos a atravesar momentos difíciles y dolorosos dentro del proceso de preparación para la prueba y para el día determinado, ¿no? Ahora, hermano, déjeme decirle que el cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted y yo como cristianos, como parte de la iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como una familia, nosotros somos como uno de esos atletas, o somos aún mejor que estos atletas que estamos corriendo una carrera llamada la carrera de la fe, que estamos nosotros avanzando hacia una dirección que es el premio de alcanzar el supremo llamamiento, la ciudad celestial, el gozo con Cristo para siempre, que es vencer a la muerte, vencer al pecado y estar con nuestro Dios para siempre en el gozo eterno. Hay una gran diferencia, de todas formas, entre lo que son los atletas de esta tierra y nosotros en esta comparación. Los atletas hacen esto primero por un premio perecedero. Aún, ojo, considerando que ganen el premio, porque muchos no lo ganan, no llegan a alcanzar el premio y no terminan con las victorias. Sin embargo, aun cuando lo alcancen,
lo que hacen es alcanzar un premio perecedero y temporal. Ahora bien, nosotros luchamos, corremos, peleamos la batalla de la fe, corremos la carrera para un premio, para alcanzar un premio imperecedero, perpetuo, para siempre, que no tendrá fin, en el cual vamos a ser herederos de ese premio y disfrutadores del mismo para siempre. Por tanto, con cuánta más razón y motivo nosotros debiéramos de estar aún más dispuestos que estos atletas o estos hombres y mujeres que sacrifican parte de toda su vida para alcanzar una meta perecedera. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar dispuestos a eso con el aliciente o con la motivación de que nuestra victoria está asegurada, de que el premio está asegurado, de que solo se trata de llegar porque el trofeo ya ha sido ganado, no por ti, no por mí, por el Señor Jesucristo en la obra de la cruz del Calvario? Es una obra ganada, es un trabajo ya, es una victoria hecha por Cristo para nosotros y nosotros estamos participando solamente para llegar al fin del partido, de la carrera y alcanzar el trofeo que Él ya tiene para nosotros. La victoria está asegurada, mi hermano. Y de eso es lo que vamos a estar hablando aquí. El título del sermón es, como usted ha visto aquí, con Cristo hacia la ciudad celestial. Con Cristo vamos seguros hacia la ciudad celestial. Vamos directamente para allá sin ningún estorbo, al menos definitivo, porque habrán por supuesto dificultades, habrán algunas cosas durante el terreno que van a ser escabrosos y en alguna medida estorbarán, pero llegaremos con toda seguridad. Y eso es lo que hoy quiero transmitirle a usted, que por encima de toda circunstancia, por encima de cualquier cosa, al final la iglesia de Cristo llegará a la meta, al supremo llamamiento de la mano de Jesús, porque nadie, como vamos a ver, nadie puede acusar, ni condenar, ni separarnos de la obra, ni del amor de Cristo. Bien. Veamos el versículo 33, como yo le dije, vamos a estar exponiendo desde el 33 en adelante. El 33, 34 y 35, en estos tres versículos nos encontramos tres preguntas que son preguntas retóricas de parte del apóstol Pablo. No son preguntas en las que él esté buscando información porque él desconoce la respuesta. No se trata de que él ignore esta situación y por lo tanto le está diciendo a la iglesia en Roma, hermanos, infórmenme, ustedes saben esto porque yo no lo sé y necesito saberlo. No se trata de eso, sino que son preguntas retóricas en donde su respuesta es obvia, clara y evidente. Cada una de ellas, su respuesta es no, para nada. Así que, mire, revisemos las preguntas y luego vamos a ir analizándolas una por una. La primera pregunta está en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, nadie. No hay nadie que acuse a los escogidos de Dios. 34. ¿Quién es el que condena? ¿Hay alguien que condene? Nadie, no hay nadie, ninguno condena. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió y es el que tiene el poder de condenar. Tercer pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Respuesta retórica, nadie, no hay nadie que nos separe del amor de Cristo. Consideremos pues la primera, ahí en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Acusados nosotros, mi hermano? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Bueno, evidentemente nuestros pecados, cuando caemos en pecado, nos acusa en nuestro corazón y en nuestra mente. Y probablemente Satanás trata de tomar esos pecados que aún quedan como remanente en nuestro cuerpo mortal para acusarnos delante de Dios. Ahora, sin embargo, la pregunta retórica es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Punto y coma. O, abrimos paréntesis, que tenga legítimamente autoridad y razón para hacerlo. Razón y legítima autoridad para hacerlo. ¿Quién hay legítimamente autorizado y que tenga razón de acusarnos a nosotros, a los escogidos de Dios? ¿Sabes qué? Satanás no tiene esa razón, ni tiene no tiene ni la autoridad ni la razón legítima para hacerlo. Motivo, aquí está.
El Dios que juzga, que es el que tiene autoridad legítima para acusar, el Dios que te acusa o que te juzga, el Dios que da un veredicto y una sentencia, es el mismo Dios, en este caso, que nos justifica, dice, en Cristo Jesús. Es decir, el único que te puede acusar realmente es Dios, porque tú has transgredido las normas y las leyes de Dios. Sin embargo, ese Dios que puede acusarte, que puede sentenciarte, decide justificarte en virtud de la obra de Jesús. Por tanto, el único que te puede acusar por transgredir sus normas, sus leyes santas, es el que ha decidido no acusarte y justificarte, declararte justo ante una corte, declararte como perfecto moralmente, de manera que ahora, en virtud de la vida de Cristo, a ti se te declara como sin pecado, justificado delante de Él. Y ahora, ¿quién puede acusarte? ¿Habrá alguien por encima de este juez que acusaba? ¿Hay alguien mayor que Dios? No lo hay. Segunda pregunta, ¿quién es el que condena? Igual, la pauta es la misma. ¿Condenado por alguien? ¿Es que Satanás me puede condenar? ¿Es que el pecado me puede condenar? Bueno, el pecado me puede engañar y te puede engañar haciéndote sentir condenado de una manera moral, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, la palabra nos enseña que ya el pecado no tiene poder de condenación para con nosotros, que el pecado ha perdido su poder y toda autoridad a través de la obra de Cristo y de nuestra fe en esa obra. Y ahora no hay nada ni nadie que te pueda condenar salvo, por supuesto, Dios mismo, Cristo mismo. Pero aquí está el hecho glorioso y asombroso. El Dios que condenará para siempre en su ira santa a todo pecador no arrepentido es el mismo que entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. Aquí está lo asombroso. ¿Cómo puede cómo puede Dios o Cristo condenarte, quienes son los que sí pueden hacerlo, cuando Dios mismo envía a su propio Hijo y su Hijo amorosa y diligentemente estaba deseoso de venir a entregarse como rescate por nuestros pecados? ¿Lo ves? El que sí te puede condenar no te condenó, sino que decidió condenar a su Hijo Jesucristo para poder declararte justo, como vimos en la primera pregunta, para poder no acusarte y no condenarte. Bien, ahora el texto nos dice también, nos da un aliciente, ese es el primer aliciente. Él dice que Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó como sello de victoria contra la muerte y contra el pecado, habiendo quedado satisfecha entonces la deuda que nosotros teníamos para con Dios, que nos hacía condenables. Ahora, dice que además de eso, además está la diestra de Dios. Esto es muy significativo porque quiere decirte, ahora visualiza a ese Señor, a ese Cristo que murió por ti, como alguien que está en el trono de su Padre, alguien que está gobernando, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder, alguien que gobierna el universo. Ese gobernante está ahí a la diestra de Dios y estando a la diestra de Dios, termina el versículo 34, dice que intercede por nosotros. Wow, no conforme con la obra maravillosa de la cruz, con su oración antes de la cruz sacerdotal, sumo sacerdotal de intercesión por todo su pueblo durante toda época. Él, al resucitar de la muerte y sentarse en el trono de su Padre a su diestra, Él está ahí permanentemente intercediendo por nosotros. ¿De qué manera intercede Cristo por ti, por mí? ¿Cómo hace Él esa intercesión? ¿Qué papel, qué rol juega? ¿Acaso Dios está ahí constantemente deseando acusarnos? El Padre y Cristo está ahí diciéndole, no acuses, no los acuses, no los acuses, defendiéndonos delante de Dios que está airado todavía o molesto con nosotros. No, no se trata de eso. Más bien se trata de que cuando nuestro propio pecado o cuando Satanás se presenta delante de Dios, y para eso usted puede leer Job capítulo 1 para que usted vea lo misterioso que es este caso, pero cómo Satanás se presenta delante de Dios para acusar a sus hijos, a su pueblo. Cuando Satanás hace eso, entonces Cristo está ahí como un testimonio vivo de que su obra expiatoria en la cruz nos libra de toda condenación y de toda acusación.
La manera en que Cristo intercede por nosotros delante del Padre es simplemente diciéndole: Padre, en vista de la acusación del falso acusador, de este malvado Satanás, recuerda que yo he muerto y he vivido y he muerto por esta persona. Su fe está puesta en mí, por tanto, Padre, no dejes de ver a este hombre a través de mí. Si tal y cuando veas a esta persona que tiene su fe en mí, mírame a mí, porque yo estoy cubriendo su vida. Mi sangre ha limpiado sus pecados. Así que esa es la forma y manera en cómo el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros continuamente, dice Primera de Juan 2:1, como un abogado que nos defiende en una corte donde otro nos está acusando. Bien, esto es un aliciente glorioso, hermano, porque, recapitulando, nadie nos puede acusar porque el que podía nos justificó. Nadie nos puede condenar porque el que podía condenarnos decidió morir por nosotros. Y no solo muere por nosotros, sino que está en la gloria de su Padre intercediendo por nosotros. Cristo está amándote de la manera en que Él está intercediendo por ti allí en su trono junto a su Padre, cumpliendo lo que Él dijo que haría en ti. Siguiente, tercera pregunta: ¿quién nos separará? ¿Separados de Cristo? ¿Quién nos separará de Cristo? Dice la pregunta. ¿Habrá alguien que nos separe del amor de Cristo? Como hemos visto, son preguntas retóricas y la respuesta es evidentemente nadie. ¿Quién puede separarte del amor de Cristo, hermano? Ahora, ¿por qué seríamos separados del amor de Cristo? ¿O por quién nos seríamos separados del amor de Cristo? Si no somos acusados, si no somos condenados, ¿por qué seríamos separados? ¿Qué razón habría de ser separados de nuestro Señor? ¿Y con qué motivo, razón? ¿O para qué? No hay ninguna razón, no hay ningún motivo. No hay nadie mayor a Cristo que nos separe de Él. Y esa es una realidad que tenemos que tener presente. No hay nadie más grande que Él. Si el que murió por nosotros, entregando su vida, es decir, lo más valioso que alguien puede tener es su propia vida, su propia existencia y su propio bienestar. Cuando Él está dispuesto a entregarnos eso, ¿cómo crees tú que ahora no va a estar dispuesto a entregarte su amor, el amor de su Padre para con nosotros? Y decir: estuve dispuesto por morir por ti, pero no estoy dispuesto a darte el amor de mi Padre o mi amor. ¿Ven que eso es absurdo? Eso no puede ocurrir, eso es inconcebible, porque ya te dio algo sumamente más grande, algo aún mayor que ese amor, que es su propia vida. Es más, su propia vida y su propia muerte fue una expresión de lo grande que fue ese amor, porque tú, siendo un gran pecador, Él decidió morir por ti de todas maneras. No es porque tú fueras grandemente valioso para Él, sino porque eras un grandioso pecador delante de Él, que Él tuvo que hacer un uso de un amor de tal calidad y peso, que es de una magnitud infinita, para cubrir tus pecados infinitos, para morir por tus pecados infinitos. Siendo Él un ser infinito, demostró amarte de una manera pesada, densa, es decir, de calidad e infinitamente para con nosotros. Su amor es un amor infinito y está mostrado en la cruz del Calvario. Por eso dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, mi hermano. Ahora yo quiero que consideremos a Cristo. Quiero que hagamos un paseo escritural por la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a ayudar a la hora de pensar en quién es aquel que nos justificó en virtud de su muerte, es decir, Cristo, que murió por nosotros. ¿Quién es esta persona? Vamos a recapitular, o vamos a recordar, o vamos a aprender, si usted no lo sabe, quién es Jesús realmente. Consideremos pues a Cristo primero por su identidad en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a ser breve porque tocaré varios pasajes, así que espero que usted pueda seguirme en el pensamiento. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Cristo, mi hermano? Bueno, aquí el texto del apóstol Juan nos dice que en los orígenes, en los principios de toda la creación, en el mismo principio de Génesis, cuando todo iba a darse y a producirse, cuando Dios iba a empezar a crear, existía o estaba allí el verbo, el logos en el griego, la palabra. Y fíjate lo que dice. Y el verbo estaba con Dios. Allí en el principio el verbo ya estaba con Dios. Antes de iniciar la creación, el verbo se encontraba con Dios en ese lugar, allí. Y mira lo que termina diciendo, y el verbo era Dios. No solamente que Él estaba ahí preexistente antes de empezar a crear, no solamente que Él estaba con Dios siendo una persona diferente, sino que nos aclara y nos dice este misterio que Él era Dios. Este verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que nos justifica, el mismo que murió y resucitó, que está en la diestra de Dios, dice el texto en Romano, y que intercede por nosotros, el mismo de quien nadie nos separará de su amor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, para seguir fortaleciendo, dice el texto 2, enfatizando lo último que se dijo, el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. ¿Por qué Juan repite nuevamente esto? Porque ya lo dijo en el versículo 1 de que Él estaba con Dios. Porque Él lo que quiere decir es que en ese principio, cuando nada había sido creado aún, el verbo ya existía y estaba con Dios, siendo una persona diferente de Dios y siendo una persona independiente y coexistente desde antes de la creación con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Cuántas cosas fueron hechas por medio de Él? ¿Y qué significa esto que todas las cosas fueron hechas por medio de Él? Bueno, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él significa que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y como dice el texto, sin Él nada de lo que ha sido hecho, nada. Yo quiero que tú prestes atención a esos absolutos. Todas las cosas, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto quiere decir que cuanto existe en el universo como algo hecho o creado, cuanto existe en todo el universo visible o invisible que haya sido creado, fue creado por medio, a través de Jesucristo, quien era y es el verbo de Dios. Eso excluye, por supuesto, a Cristo mismo y de la herejía de muchos que piensan que Cristo fue creado y que es un ser inferior a Dios. No, porque aquí está diciendo que todas las cosas creadas, todas las cosas que se hicieron alguna vez, fueron hechas por Él, a través de Él, y que sin Él nada de las cosas creadas existirían, porque todas fueron hechas por Él, a través de Él. Él, en otras palabras, la identidad de Cristo, que es lo que estamos viendo, de Cristo, Él es el Dios hecho hombre. Él es el Dios que siempre existió y estuvo en los cielos junto al Padre, junto al Espíritu Santo, en la identidad como verbo, que ahora se ha manifestado como el Hijo de Dios. Él es Dios y como Dios es creador del universo. Cristo es el Dios eterno y creador supremo del universo. No solamente creador, porque el texto de Hebreos 1:3 nos dice también que es el sustentador. Él sustenta todo el universo. Él no ha dejado de trabajar, Él no ha dejado de obrar. Él, así como ha creado, Él continúa preservando. En su divina providencia, Él preserva, Él gobierna todas las cosas con su poder y con su palabra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Considerémoslo como Dios y como Creador a la hora de pensar en quién nos va a separar del amor de este Dios y Creador que decidió darse en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Hay alguien mayor que Él? No lo hay. No lo hay. Consideremos pues a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. ¿Hay alguien que esté sin Cristo? Está entonces en el camino errado.
se encuentra extraviado. Hay alguien que no conozca a Cristo, está entonces en el error y toda su vida es una mentira. Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, en sus pensamientos, pues son personas que están en la muerte y en la oscuridad. Porque si tú no estás en Cristo, tú no estás ni en el camino, ni en la verdad, ni en la vida. Y por antítesis y por descarte, tú te encuentras en el camino errado, te encuentras en la falsedad y te encuentras en la muerte. Porque solo Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida. No hay más. Él es el único camino y separado de Él y apartados de Él, nosotros no hay forma de llegar o alcanzar una comunión o una relación al Padre. Él es la única vía. Así que consideremos a Cristo como el camino a Dios, al Padre, como la verdad absoluta de todas las cosas, a través de quien tenemos que ver, poniéndonos los lentes de Jesús, todo el mundo y observarlo tal y como realmente debe ser. Y Él es la vida personificada cuando se encarnó. Él es el que infunde aliento a todas las cosas porque Él las sostiene desde el universo o desde la galaxia más lejana que opera en la órbita de cualquier otra galaxia o las estrellas que están en el universo bien sostenidas y que no se chocan una con otra, sino hay un caos, hasta las moléculas, hasta los protones, neutrones y todas las cosas más pequeñas que pudieran haber dentro de la física o la química. Él gobierna, Él preserva, Él da vida a todas esas cosas y las controla con el poder de su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es, dice la Escritura, la resurrección y nuevamente la vida. Así lo dice en Juan 11:25, que el que creyera en Cristo, dice Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres vivir, amado hermano? ¿O quieres vivir, amigo, amiga que me escuchas? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener la certeza de que puedes vencer a la muerte y dejar de temerle? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en que Él murió en la cruz del Calvario por los impíos, por su manera impía de vivir, y eso te abre una puerta por medio de la fe y el arrepentimiento para acceder a su gracia de salvación. Si tú depositas tu fe, tu confianza en Él y te arrepientes apartándote de todos tus pecados, volviéndote de tu manera de vivir, dando la vuelta hacia otra dirección, volcándote hacia Dios, amando y buscando lo que antes odiabas y ahora odiando el mundo que antes amabas. Si haces eso, Cristo te dice: yo soy la resurrección y la vida. Ven a mí y si mueres, vivirás. Pues Él es entonces el Dios de los cielos, creador, sustentador, el camino, la verdad, la vida, la resurrección. Él es la luz del mundo, mi amado hermano, el Salvador, el Cordero Santo que quita y quitó el pecado del mundo. Todo aquel que ande a la luz de Cristo no estará en tinieblas, pues la luz de Él le ha iluminado en su corazón. Él dice también en 1 Timoteo que es el único mediador, como ya lo ha dicho, el único camino, única verdad y única vida, único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores. Confucio no es ningún mediador, Mahoma no es ningún mediador, no hay ningún otro mediador en la cristiandad, ni el Papa, ni María, ni José Smith, ni Elena G. White, ni ningún otro disparate por ahí de alguna iglesia o secta religiosa loca, disparatada. Cristo, mi amado hermano, es el único camino, el único mediador, porque es el único que entró y penetró allí el velo al lugar santísimo y presentó una ofrenda perfecta, una ofrenda una vez y para siempre por todo su pueblo, por todos sus santos, por todos sus escogidos. Por tanto, a través de Él y solo de Él podemos acceder al Padre y a un mejor pacto, un pacto renovado, un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto donde Él dice que no se cansará de hacerte misericordia y que su fidelidad nos alcanzará y estará con nosotros para siempre, en donde Él no se acordará más de nuestros pecados. Considerémoslos de dos maneras más. Él es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Él es el pastor de las ovejas. Juan 10:11 y Salmo 23. Cristo, mi hermano, es el buen pastor.
Cuando usted lee Salmo 23, usted está leyendo de Jesucristo en Juan 10. Él es el buen pastor que nos pastorea. Ahora déjeme decirle, ¿quién nos separará del buen pastor? ¿Quién te puede separar del buen pastor? ¿Hay alguien que te pueda separar del buen pastor? O él mismo quizás te pueda desechar. Él ha dicho que no va a hacer eso. Él ha prometido que no va a desecharte jamás. Pero la pregunta sería, ¿habría alguien o algo que pueda hacer que tú seas separado del buen pastor? Considera que este pastor dejó a 99 ovejas, como dice la parábola, y se fue a buscarte a ti que te encontrabas perdida y perdido en tus pecados y en tu inmundicia. Te rescata, te trae nuevamente al redil, te limpia, te alimenta, te pone otra vez en pastos verdes para que puedas descansar. Y ahora tú crees que este buen pastor, que es el Dios, recuerda nuevamente, Él es el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, la resurrección y la vida, el camino y la verdad, la luz del mundo, el único mediador a Dios. Ahora resulta que que también es el pastor de tu alma, va a ser negligente, va a ser irresponsable, va a ser un mal pastor que va a perderte una vez te ha encontrado, una vez te ha traído al redil, te va a perder y tú te vas a zafar de sus manos de alguna manera y vas a terminar otra vez extraviada. No, eso es una imposibilidad, eso no puede ser, eso no va a ocurrir, jamás va a ocurrir eso. ¿Tú te imaginas una conversación entre Cristo, entre Jesús y el Padre, hablando de una oveja que a Jesús se le perdió? ¿Te imaginas de eso? Piensa en eso y piensa en esta conversación, Jesucristo hablando con el Padre o el Padre diciéndole a Cristo, Cristo, hijo mío, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con Antonio y con Marcelo? Que estaban en el redil, los encontraste, fuiste a rescatarlos, pero luego se te fueron, se te fueron de las manos, vino el lobo y se las robó, o ellas mismas se empezaron a desviar, se alejaron y tú estabas mirando o contando pajaritos en el aire. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres tan irresponsable que has perdido a mis ovejas? Va a decir el Padre a Cristo. ¿Tú crees realmente que el Padre le va a decir eso a Jesús? ¿Y tú crees que eso se va a dar? Eso jamás, es imposible que se vaya a dar. Cristo no va a perder nunca, jamás a nadie, a ninguna de sus ovejas, porque Él es el buen y perfecto pastor de nuestras almas. Él es el perfecto pastor de las ovejas. No es el irresponsable pastor. Él no es el mal pastor. Él no es el torpe pastor. No, Él es el todopoderoso Dios y pastor de las ovejas. Hermano, cuando nosotros pensamos que a veces Cristo pareciera, o Dios pareciera que nos ha dejado, o que no está con nosotros, no es así, no es así. Pasa lo mismo como con las ovejas. ¿Usted sabe por qué las ovejas necesitan un pastor? Ya hablo de las ovejas literales, los animales. Porque ellas son torpes, ellas son inocentes, y ellas no saben orientarse, ellas se pierden solas, ellas necesitan ser orientadas, guiadas y enseñadas continuamente. Entonces, a veces una oveja pudiera alejarse un poco pensando que se encuentra extraviada o abandonada, pero lo que ella no sabe es que desde más allá, a la distancia, la visión del pastor controla a todas las ovejas y la está controlando a ella también. Ella parece y percibe que el pastor no está cerca, sin embargo el pastor no ha quitado su ojo de ella, sabe dónde está su oveja, la tiene visualizada. De la misma manera, hermanos, nosotros a veces pudiera aparentar que el pastor nos ha abandonado, sobre todo cuando andamos en el valle de sombra de la muerte, ¿no? En esos momentos pudiéramos pensar dónde está el buen pastor, dónde está Cristo, dónde está Dios. Sin embargo, Él está mirándonos a la distancia, dejándonos a nosotros para ver cómo reaccionamos, cómo vamos aprendiendo, cómo estamos mejorando como ovejas, cómo estamos siendo entrenadas en el redil. Así que Él siempre está con nosotros y nada ni nadie nos hará perdernos de la visión, del cuidado y del pastoreo de Cristo, el buen pastor, el pastor perfecto de nuestras almas. Considerémosle, pues, finalmente como el siervo sufriente dentro de estos puntos de consideración de la identidad de Jesús. Dice el texto en Isaías 53 que Él es el siervo que cargó nuestros dolores, nuestras iniquidades, el siervo sufriente de nuestro Padre, de nuestro buen Dios, que Él envió a cargar los pecados de su pueblo. Quiero que leamos en Isaías capítulo 53,
tres textos, el versículo 4, 5 y 6. Porque Él es el siervo sufriente, como he dicho, que cargó todos nuestros pecados y las iniquidades de su pueblo, tomando y absorbiendo la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y que ahora ha sido quitada y eliminada de nosotros. Ya no vamos a ser parte, ni vamos a percibir, ni tocar nada tocante a la ira de Dios en nosotros por culpa de nuestros pecados, porque todo eso recayó sobre los hombros, sobre los lomos de nuestro Señor Jesús, el siervo de Dios. Dice el texto 4, 5 y 6 de Isaías 53 así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahora escucha esto: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, eso significa pecados, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, todos, usted y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios Padre derramó sobre su Hijo, el siervo sufriente, toda la ira y el castigo por nuestra iniquidad. Déjeme decirle una cosa, hermano. En la cruz, cuando Jesús estaba recibiendo los clavos en sus manos y en sus pies, no eran meramente los judíos o meramente los romanos quienes estaban clavando a Jesús. Sabemos en el diseño teológico de la cruz que era el Padre quien había diseñado y a quien le plació hacer esto para su gloria como obra de redención. Y Él planeó todo esto. Él es el artífice número uno. Pero ¿sabe qué? Usted también participó. Yo también participé. ¿Sabe por qué? Porque no fueron los romanos quienes lo mataron o lo clavaron, o la razón por la que murió y fue clavado. No fueron tampoco los judíos. Fuiste tú y fui yo. ¿Sabes por qué? Porque nuestros pecados fueron los que fueron depositados en sus lomos. No fue el pecado del impío, que finalmente no se va a arrepentir y que terminará condenado en el infierno, pagando sus propios pecados por siempre. Bueno, ese va a pagar sus propios pecados y Cristo no fue crucificado por él. Cristo fue crucificado por tu culpa y por mi culpa, porque cargó tus pecados y mis pecados y bebió la ira que tú tenías que beber, esa copa de ira y que yo tenía que beber de parte de Dios. Él la bebió por nosotros. Por tanto, en la cruz, tú y yo estábamos clamándole con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Este es el siervo sufriente, quien estuvo dispuesto a beber la ira, la copa de la ira que merecíamos cada uno de nosotros. Pregunto pues entonces nuevamente, ¿habrá algo que nos separe del amor de Cristo, considerando todo lo que Él es y considerando lo que Él es, todo lo que Él ha hecho? ¿Habrá alguna cosa que nos separe del amor de Cristo? Nada, no hay. Y ahora procedemos a ver unos ejemplos que el propio apóstol Pablo menciona en el texto. Yo he querido centrarme en esta identidad para que tú tengas la confianza en saber quién es aquel que murió por ti, quién es aquel que podría acusarte y ya no lo hace, condenarte y no te condena, que pudiera abandonarte pero nunca te va a abandonar ni nada te va a separar de él. Cristo, el Creador, el Dios hecho hombre, el buen pastor, la luz del mundo, la resurrección, el siervo sufriente y fiel que cargó con toda la ira de Dios por ti y por mí, para rescatarnos de nuestra condenación y de nuestra condición caída en el pecado. Ahora, veamos, hermanos, en el texto 35, algunos ejemplos ya prácticos de cosas que pudieran separarnos de Cristo, ¿verdad? Algunas cosas. Mire lo que dice el texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, número uno. ¿Usted cree que la tribulación puede separar al creyente, al discípulo, a la oveja de su pastor? No, para nada, para nada. La tribulación no te puede separar de Cristo porque la tribulación es externa, física, y la unión que tenemos con Cristo es espiritual y para siempre. Dice también el apóstol, angustia por causa de la tribulación, por supuesto, angustia, la angustia que tú puedes tener,
Tu angustia, tu preocupación, tus ansiedades te van a separar del amor de Cristo. No, aunque tú tengas tribulación, aunque tú tengas la angustia, tú la vas a tener o las puedas experimentar. Ellas no se constituyen una razón para separarte del amor de Cristo o para que Cristo te abandone y deje de amarte, no. Dice también persecución, aunque a ti te persigan, aunque persigan a la iglesia por siempre o la hayan perseguido porque la han perseguido por siempre desde que Cristo se fue. Nunca el motivo de la persecución por causa de ser cristiano, por causa de la justicia de Dios, ha sido una razón, ni será jamás una razón por la cual Cristo deje de amarte. Para nada. Al contrario, dice capítulo 5 de Mateo, que la misma persecución es una señal de identidad de ser hijo de Dios, porque así fueron perseguidos los antiguos profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, estamos pasando lo mismo que todos los profetas de Dios, el pueblo santo de Dios verdadero, ha pasado por todos los mismos padecimientos, persecución, tribulación. Ahora dice hambre o desnudez, y es aquí donde yo quiero ponerme un poco serio, porque probablemente en esto muchos pudieran identificarse en este tiempo, sobre todo por la cuarentena que estamos viviendo. Quizás usted pueda padecer, mi hermana, escúcheme bien, quizás usted pueda y vaya a padecer hambre, quizás usted pueda y vaya a padecer escasez o alguna vez parte de desnudez, metafóricamente hablando, porque siempre tendremos alguna cosa que ponernos, pero quizás usted carezca de toda abundancia o bien material. Le pregunto, ¿usted cree que eso puede separarlo del amor de Cristo? ¿Usted cree que eso puede separarlo de la gracia y el favor de Dios para con su alma, para que usted alcance, como hemos dicho al principio, el supremo llamamiento, el supremo premio que le espera a la puerta de la entrada de la ciudad celestial? No, para nada. Así como se habló de Lázaro, ¿verdad? Y del rico, Lázaro siendo un indigente, un pobre, miserable y enfermo, que vivió toda su vida siendo un mendigo, finalmente cuando murió, él llegó al supremo llamamiento que Dios le había hecho, porque nada, en este caso su hambruna o su escasez material no lo separó. Dios no escoge para su reino o para su salvación a poderosos o a ricos. Y no estoy tratando de decir que no hayan ricos o poderosos en su reino, poderosos dentro de la tierra, sino que Él no mira esas cosas. Dios ha escogido de toda lengua, tribu y nación, todo tipo de personas. Sobre todo dice la Escritura, lo que no es para avergonzar a lo que es, lo que no es sabio, aquello que era menospreciado y vil del mundo. Y si tú no te consideras dentro de lo menospreciado y vil del mundo, pues Dios no te ha escogido a ti, porque Dios escogió lo menospreciable y lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen mucho, ¿verdad? Por tanto, hambre, persecución, desnudez, escasez no son razones por las cuales Dios diga, este es demasiado pobre, demasiado feo, no me gusta cómo viste, no tiene talante y no tiene recursos, no me gusta, no lo quiero, estoy arrepentido de querer salvarlo. Eso no va a ocurrir. Eso no va a suceder. Eso no sucede con Dios, hermano. Ni el hambre ni la desnudez en este tiempo ni en el futuro van a hacer que Cristo, que su amor sea quitado de usted. El amor de Dios sea separado de usted. Y finalmente, dentro de este versículo, peligro o espada, dice el texto. ¿Qué significa? ¿Acaso los peligros también se pueden constituir algo que te separen de Dios? No, tampoco. Y la espada, y con la espada notemos que lo que se está tratando de transmitir es la muerte. Porque la espada, ¿qué es lo que hace? La espada te mata, la espada te corta, la espada la espada viene aquí a significar una persecución que termina con la muerte, la guerra. También podemos poner aquí en lugar de espada, para poder contextualizarlo según nuestro tiempo, un virus mortal, coronavirus, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad, un cáncer, una diabetes, un accidente, un derrame cerebral, no sé cuántas enfermedades pudieran haber. ¿Tú crees que cualquier cosa que te suceda te va a separar del amor de Dios, del amor de Cristo? De llegar al reino de Dios, de ser llevado de la mano con Jesús hasta la puerta misma de la entrada al cielo. No, para nada. La espada más bien es la puerta, como se dice, la puerta a lo grande para entrar al reino de los cielos. La muerte por causa de Cristo y por su justicia y por mantenernos fiel a Él es una de las mejores entradas
que tenemos para llegar al reino de los cielos, no como una manera de ganarnos el reino, sino como una forma de llegar allí con tambores y con flautas, hermanos. Porque no hay nada mejor que dar nuestra vida aún por Cristo, por Él. Así que nada de estas cosas nos podrá separar. Ahora el apóstol en el versículo 36, hermano, empieza bueno, no es que empieza, sino que va a citar un escrito de un salmo en donde va a tratar de aclarar la razón por la que nosotros evidentemente vamos a sufrir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, aún cuando somos no acusados, no condenados y tenemos el amor de Cristo. Él va a decir, aun a pesar de que tú tienes el amor de Cristo y que Él no te acusa ni te condena, sin embargo, Él te ha llamado para estas cosas, para sufrir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada por causa de Él. Y dice el 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Es decir, nos exponemos a peligro, nos exponemos a circunstancias difíciles por el llamado que Jesús nos ha hecho. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Entonces, el apóstol dice, no te asombres de persecución o de dificultades, porque tú estás en el camino angosto, pasaste por la puerta estrecha, y aunque nadie te acusará para condenación, ni nadie te condenará en el juicio final, ni nada te separará del amor de Cristo, sin embargo, estás supuesto a sufrir por Él en esta vida. Y a padecer persecución, a ser alguien que lleve las marcas de la cruz de Cristo en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Ahora, quiero que vayamos terminando. Vamos a leer el versículo 37, 38 y 39 para terminar la reflexión y ver más que todo una capitulación. Mira lo que dice el versículo 37, pero en todas estas cosas, las ya mencionadas, sobre todo referente a los dolores y la dificultad de la vida, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no importa tribulación, hambre, angustia o persecución o muerte, tú eres más que vencedor. Lo que te he dicho, no importa lo que tú hagas, ya Cristo venció por ti, mi hermano. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de la iglesia de Cristo, esta iglesia que se dijo en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán, no vencerán, no le ganarán la partida a la iglesia del Señor, sino que las puertas del Hades serán reprendidas y la iglesia prevalecerá por encima de las puertas del Hades. La iglesia siempre avanzará firme, no importa lo que suceda, coronavirus, nuevo orden mundial, que un chip por aquí, que problemas de redes de 5G por allá, no importa problemas económicos, que el petróleo se haya desplomado, que la economía caiga, que vengan nuevas pandemias, no importa nada de eso, porque la victoria está asegurada, mi hermano. Usted tiene que estar firme en Cristo y estar dispuesto a padecer por Cristo y punto, nada más, y decir, Señor, yo soy fiel a tu palabra, yo voy a aumentar mi fe en Cristo, en tu Hijo, en la obra expiatoria, y que venga lo que venga por delante, porque yo me voy a mantener firme en Jesús. La iglesia de Cristo y el pueblo, tú como individuo, has sido ordenado, has sido predestinado para vencer, mi hermano. Mira lo que dice acá en el versículo, en Hebreos, quiero leer Hebreos, vámonos a Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 39, hablando del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tú eres parte de una iglesia que ha sido llamada a perseverar y que perseverarás. Ahora, déjame darte unos alientos, unos ánimos, una certeza de que tú perseverarás. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por tu propio poder? ¿Por tu propio hacer? No, tú serás más que vencedor por tu propia fuerza. No, tú lo serás porque este Dios hecho hombre, este Hijo que te ama, que ya no te acusa ni te condena, sino que estás en su amor, que es Cristo,
es Dios, como hemos dicho, y como Dios tiene los atributos de fidelidad, de omnipotencia y de soberanía. Dentro de su fidelidad, lo que Él ha prometido, Filipenses 1:6, que la obra que inició en tu vida de restauración, de redención y de llevarte a la gloria, esa obra que comenzó, Él dice que la terminará. No la va a dejar inconclusa, Él lo ha prometido y Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Ahora, ese mismo Dios que es fiel es todopoderoso, hermano, y esto es importante que usted sepa porque significa que Él tiene todo el poder del universo, o mejor dicho, todo el poder que Él pueda tener, que puede existir, el poder de Dios, lo tiene disponible, la omnipotencia está ahí disponible y siendo usada para cumplir sus propósitos en ti, en su iglesia, y tú eres su iglesia. Por lo tanto, si Él ha dicho que la obra que empezó la terminará, Él está poniendo su omnipotencia, es decir, todo su poder para desarrollar y para llevarte hasta la gloria, para llevarte hasta el supremo llamamiento, para llevarte hasta el momento en que tomes la corona, que tomes ahí el trofeo, la victoria, las medallas de oro que tú vas a alcanzar de manera ineludible, de manera segura, porque la victoria te la ha dado Cristo. Al mismo tiempo, este soberano, este Dios soberano que es fiel y todopoderoso, lo controla todo y no hay ninguna cosa que se le salga de su poder y de su control. Y esto es importante, esto es muy importante. El Dios que tú tienes y el Cristo que murió por ti en una cruz y que ha decidido salvarte para su propia gloria y honra y llevarte hasta la vida eterna, allí hasta la ciudad celestial, es soberano sobre todas las criaturas, gobierna sobre todas las cosas. Isaías 46:10 nos dice que todo lo que Él quiere hacer lo hará, que nadie le estorbará, que ninguna cosa estorbará su propósito y las metas que Él quiere realizar. Todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo hará. Se ha propuesto salvarte y llevarte a la gloria, ninguna cosa lo va a evitar. Llegarás allí porque es lo que Él ha dicho que hará y tiene el poder para hacerlo y el control para hacerlo. Por eso Pablo dice: tú eres más que vencedor en Cristo, no por tu poder, por tu fuerza, porque tú seas muy bueno o hagas las cosas bien, no, porque Cristo, quien es Dios, está desplegando todos sus atributos y todo su poder para llevarte hasta aquel lugar de gloria, para llevarte de la mano por encima de toda tribulación o persecución. Ahora bien, déjame advertirte, por supuesto, esto es si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Si tú realmente perteneces como una oveja al redil de Cristo, porque si tú no eres una oveja del redil de Cristo, por supuesto que tú vas a perecer para siempre en la condenación. Tú debes de ser parte de la oveja de Cristo, debes estar dentro del redil, dentro de la iglesia, y para eso tú tienes que arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos y confiar en Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que pedirle perdón por haber sido alguien desobediente y rebelde durante toda tu vida a la ley santa de Dios y haberle ofendido con tus pecados. Y a partir de ahí, Él se compromete con todo esto que te he dicho. Él se compromete, Él te declara más que victorioso en su propia vida, en su propia obra, y se compromete a llevarte hasta la gloria, mi hermano. Así que estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No hay nada en lo presente, muerte, vida, ángeles, demonios, no importa, cosas que están hoy en el presente, cosas que crearán peores aún en el futuro, pandemias de hoy, pandemias de mañana, nada te separará del amor de Cristo Jesús, porque Él le dijo al Padre en Juan 17:26 que el amor que Dios le tiene a Él, a Cristo mismo, esté en nosotros. Esté en nosotros, porque como dice Colosenses 3, del 3 al 5, nuestra vida está escondida en Cristo, mi hermano. Qué precioso pasaje. Escuche esto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La victoria es segura. Tú vas de cabeza a la victoria con Cristo, a la victoria sobre la muerte, sobre el mundo, sobre su sistema pecaminoso y sobre
todo aquello que el mundo Satanás quiera urdir contra la iglesia. La iglesia prevalecerá, la iglesia unida va a avanzar hasta la victoria. ¿Qué te invito a hacer ahora para finalizar? Yo quiero que tú pienses como pueblo de Dios que debes estar unido con tus hermanos, debes estar unido en amor a Cristo y en amor con tu prójimo, con el pueblo, con la familia. No desmayar, estar alerta, velando, orando, leyendo la palabra, estando seguro de tu llamado y estando seguro de que tu Dios y tu Señor y tu Redentor es poderoso, es fiel y soberano para cumplir todas las cosas. No te amedrentes, no estés temeroso por lo que vaya a acontecer, cambios climáticos o cambios económicos, pandemias, no pasa nada, mi hermano. Usted va a alcanzar la victoria, está garantizada, usted alcanzará la vida eterna, no importa lo que vayamos a vivir. Seamos firmes, seamos valientes en medio de la tormenta, porque después de la tormenta, como dice el Señor, viene la calma. Él se levanta de la barca donde aparentemente estaba durmiendo y le dice a la tormenta, parad, sosegaos, y la tormenta para. Y nosotros nos encontramos delante de Él. Mi hermano, Dios le bendiga. De verdad, hermano, yo quiero que usted esté consciente de lo maravilloso que es estar en Cristo y de que su amor es sublime, fiel y todopoderoso. De que usted está seguro en Él y de que no se aparte de Él ni de su iglesia. Persevere en oración, en la palabra, y entonces usted tendrá la paz, el gozo de Cristo en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. Finalmente, si usted no tiene a Cristo, una vez más, de verdad no me puedo ir y terminar sin decir esto otra vez. Es tiempo de que hoy se arrepienta. Es tiempo de que hoy venga el Señor Jesús. Hoy puede usted arrepentirse de sus pecados y ser parte de esta iglesia victoriosa, de este grupo, de este cuerpo maravilloso de Jesús, que inevitablemente está yendo a la victoria con toda seguridad, con toda seguridad. Así lo ha prometido Él. Arrepiéntase de sus pecados, venga a Cristo, apártese del mundo, únase a la iglesia del Señor Jesucristo y tendrá vida eterna en Él. Dios le bendiga.